Buenas, ¿cómo va? De nuevo, estamos acá con el Space World. Teníamos el jueguito. Más o menos, este es el juego terminado, ¿no? Pero una de las cosas que teníamos que hacer ahora era trabajar la idea de poder disparar. Oh, ¿con cuál disparaba? No me acuerdo con cuál disparaba. Ahí está, con la T. Como ven, salen balas desde el jugador y salen desde el centro, ¿no?, del jugador, y si chocan contra el otro, lo mato. Son como unos triangulitos, pero vamos a hacerlo un poco más simple, vamos a hacerlo que sean pelotitas, ¿no? Bolitas. Así que veamos cómo teníamos el juego hasta ahora. Hasta ahora lo que tenemos es la posibilidad de que aparezca un solo jugador. Lo puedo mover por la pantalla. Funciona bastante bien la aceleración. Está todo súper lindo. Choca contra los bordes. No se muere porque no tiene implementado el tema de las vidas. Orbita en el centro del atractor. El atractor está ahí rojo, azul. No, verde y azul. Estaría bueno, ¿no?, ponerle un rojo también. Pero bueno, nada. Ya después lo embellecemos. Vamos a hacer la clase de bala. La clase de bala va a tener una serie de atributos que venimos trabajando siempre, ¿no? Tenemos por un lado la posición de la bala en la pantalla. Por otro lado vas a tener la velocidad, va a tener la aceleración o no va a tener la aceleración. ¿Por qué pregunto esto? Porque si nosotros hacemos esta es nuestra pantalla, ¿no? Si la bala va a salir desde la nave y va a recorrer una trayectoria lineal, o sea que el movimiento va a ser en un sentido y en una dirección, la verdad es que la aceleración no la necesitamos para nada. Entonces yo diría que la aceleración no usemos, a menos que queramos que se curve con el atractor. Eso podría ser una posibilidad. Pero ahora no lo hagamos. Hagamos que las balas sean rectas, que sean independientes de la gravedad de nuestro atractor. Otro de los atributos que voy a tener es bastante importante, y va a ser el propietario. ¿Qué significa esto del propietario? Bueno, ¿a quién le pertenece esa bala, no? Mi idea es que cada uno de los jugadores pueda tirar una bala y que solamente un jugador muera si chocó contra una bala que es de la otra persona. Eso nos va a permitir hacer un par de cosas, las cosas más fáciles, ¿no? Porque supongamos esto, yo tengo mi jugador, yo puedo crear la bala desde el centro, que se vaya yendo, ¿no? Y que si la bala que choca contra la nave no pertenece a mi nave, entonces no muere. Si no, tengo que tener mucho cuidado de no chequear o de que la bala nazca más adelante que la nave. Bueno, sería una tontería. Si con esto ya lo solucionamos, digamos, sabiendo a quién pertenece, quién es el propietario de la bala, ya lo podemos laburar. Y también vamos a tener un radio, ya que estamos. Lo vamos a hacer la redondita y listo. ¿Está bien? Así que declaremos esa nueva clase que se va a llamar bala, de la cual vamos a necesitar crear un array, ¿no? Vamos a necesitar crear un montón de balas. Y vamos a hacer algo bastante especial en este caso. Vamos a crear un array que se llama array list, que es un array dinámico. Es un array en que yo no le voy a decir cuántos elementos va a tener. Le voy a decir que cree tantos elementos como sean necesarios para mostrar todas aquellas balas que yo tengo en la pantalla, y que a medida que ya las voy borrando, las vaya borrando de ese array y que lo administre solo. Esto es una facilidad que está buenísima de processing, y que para este caso, para objetos que yo no sé cuánta cantidad tengo, casi que no me importa la cantidad que tengo en pantalla. Yo si quiero crear 10, creo 10, si quiero crear 100, creo 100, y si no tengo ninguno, no tengo ninguno y ya está. El array list se porta de maravilla para eso. Es algo nuevo, creo que
por lo menos hasta ahora no hice la referencia a eso en el otro playlist, en la introducción a Processing. Lo voy a hacer, pero bueno, lo vamos a usar en este jueguito porque se presta de maravilla para esto. Vamos a hacer primero la declaración de la clase y después vemos cómo se usan los array list. La clase se va a llamar Bala, así todo con mayúscula, como venimos laburando las clases, y van a tener cada uno de estos atributos que tenemos acá. Vamos a tener un p-vector para la posición, un p-vector para la velocidad, ¿sí? Vamos a tener un p-vector para la aceleración, dijimos que no. Para... no, otro p-vector no, ya está. Después podemos decir un entero, ¿sí? Para el propietario, donde podemos guardar el número de jugador, ¿no? Por eso podría ser un entero. Podría ser un char también. Y por otro entero que va a ser el radio, que ya lo seteamos en 20, por ejemplo. ¿O es mucho 20? No, sí, es un montón 20. Vamos a ponerle 5. Entonces vamos a tener por un lado el constructor, que se va a llamar Bala. Vamos a ver qué parámetros le ponemos. Vamos a tener un método mostrar que va a ser un void, que no le voy a pasar ningún parámetro, y que lo que va a hacer es simplemente decirle que no me muestre la línea de contorno y que me muestre una bolita, ahí una esfera, una elipse, ¿sí? Elipse en la posición de X, en la posición de Y, con radio, ¿sí? Alto y ancho de la elipse, el radio que yo declaro acá, y no mucho más. Podría hacer un translate y eso, pero vamos a hacerlo así, que seguro que funcione. Y vamos a elegir el color, ¿no? Un color distinto vamos a ponerle. Vamos a ponerle un fill. Habíamos usado un rosa loco, ¿no? En el otro. Podríamos usar un random. No sé si nos va a tardar mucho con el random. Bueno, vamos a probar. Vamos a poner un random para que titile, ¿no? Para que sea como así medio loco. 255 0 255, o sea que tenga un color mayormente rojo y azul, o sea que sería como un violetita, un rosa, algo así, pero aleatorio. Vamos a ver qué pasa. Yo con esto ya podría crear las balas, no, porque estos tres atributos no están inicializados. Entonces si yo intento crear un objeto de esta clase, voy a estar bardeando. Entonces, pensemos un segundo. Yo cuando cree la bala, ¿no? Yo voy a tener mi nave, ¿sí? Con su centro. Yo voy a tener que decirle, bueno, créame la bala desde esta posición del centro y con una velocidad igual a la velocidad de la dirección en la que apunta la nave. Entonces, yo voy a tener que pasarle la posición como parámetro, ¿no? Mi clase bala va a tener la posición, la velocidad como parámetro también y el propietario. Estos tres parámetros, que son justo los tres que todavía no completé, se los voy a pasar por parámetro. Así que eso ya lo hago. Después, ¿cómo le paso por parámetros estos valores? Lo chequeo, veo cómo lo puedo hacer. Pero los voy a necesitar pasar como parámetros en el constructor de la clase. Entonces, voy a crear un p-vector, que va a ser el parámetro de la posición. Otro p-vector, que va a ser el parámetro de la velocidad. Y un entero, que va a ser el propietario, el parámetro del propietario. Entonces a cada uno de estos, ¿no? ¿Cómo era para seleccionar cuadrado? Ahí, no, tampoco. A ver. Tampoco. Nunca me acuerdo cómo es. Hay una forma de selección que te selecciona. Bueno, ya fue. Ahí.
Entonces a la posición, a la velocidad y al propietario le pongo lo que viene como parámetro de posición, como parámetro de velocidad y como parámetro de propietario. Como ven, todo el tiempo yo estoy usando todos los atributos como públicos, ¿no? En caso de que estén programando en algún otro lenguaje y que quieran, o que estén programando en este lenguaje pero quieran hacer las cosas de forma mucho más ordenada, estaría bueno que declaren las cosas como privadas y después hacer métodos para hacer los accesos y todo eso. Pero yo creo que la idea de estos tutoriales es centrarnos en la lógica de la física y la lógica de interacción entre usuario y el jueguito, y que después ustedes decidan cómo hacerlo, ¿no? Cómo implementarlo en cuanto a la seguridad y todo eso. En seguridad en relación con esto, ¿no? Con los accesos a los atributos, acceso a los métodos, qué sé yo. Piénsenlo ustedes eso, pero yo creo que si Processing nos resuelve todo ese tema, bueno, ¿por qué no hacerlo así? Quizás eso tengan que respondérmelo ustedes, ¿por qué no? Sigamos. Teníamos los 3 parámetros del constructor pasándose a los 3 atributos que nos quedaban libres. Entonces esta clase empieza a funcionar. Ahora, ¿cuándo voy a disparar? Bueno, voy a disparar cuando mi jugador 1 toque la W, por ejemplo. Así que voy a crear otra variable nueva, booleana, que sea isW, ¿no? Yo había declarado para la tecla A, D y S una variable booleana. Voy a crear otra más que sea isW, que empieza siendo falsa. En caso de que la apriete se convierte en verdadera, ¿sí? Entonces si la tecla apretada es W con minúscula o con mayúscula, ¿no? En caso de que esté apretada el sostener mayúscula, va a ser verdadera. Lo mismo si la libero, ¿no? Si yo dejé de apretar la tecla en minúscula o en mayúscula, le cambio el estado, pasa a ser falsa, y cuando interactúo con el jugador 1, ahí tengo que hacer la magia de llamar al constructor de la bala y crear una nueva bala que tenga sentido, ¿no? Vamos a ver cómo sería eso. If Sarasa W, si yo toqué la W, entonces hago lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No es nada de esto, no es propulsar al jugador, sino crear o disparar, ¿no? Disparar desde jugador 1. Bien. Veamos esto. Yo lo que voy a tener que hacer es crear nuevas balas. Para crear nuevas balas, lo que voy a necesitar es un array, ¿no? Yo necesitaría crear un array donde yo pueda guardar un montón de balas. Eso no está mal, pero el array, como lo conocemos, tiene una limitación. ¿Cuál es? Bueno, yo podría crear un array de una cantidad determinada de espacios, ¿no? Y luego decirle, bueno, las nuevas balas están en los nuevos espacios vacíos. En los espacios que no tengan una bala ya instanciada. Pero ¿qué pasa? Todo el tiempo voy a tener que chequear, bueno, a ver, recorrer el array y buscarme el primer espacio vacío. Entonces esta bala que yo quiero crearla en ese espacio que está vacío. Y si esta bala desaparece porque choca contra una nave o porque se va de los límites, ¿no? Entonces borrala del array. Y todo ese laburo lo voy a tener que hacer a mano. Por suerte, Processing implementa una idea que está genial, que es la de los array list. Array list es un array, que es un objeto en realidad, que yo le digo de qué tipo de dato va a ser el array, y me permite crear un array sin que yo le diga cuántos elementos va a tener. Entonces luego le digo, bueno, creame un nuevo elemento, o eliminame tal elemento, y listo, lo hace solo.
Eso está buenísimo, porque la verdad que yo puedo llegar a tener por momentos ninguna bala en la pantalla, y por momentos capaz que 50 o 100 balas o 1000 balas. Bueno, 1000 sería una locura, pero muchas balas. Así que vamos a hacer eso. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, la, la idea es lo que importa, ¿no? O sea, la idea de armar un array que sea dinámico, que yo no, que pueda tener un elemento, que pueda tener muchísimos o que pueda no tener ninguno. Eso se implementa así. Hay una instrucción que es ArrayList, que me permite declarar con un tipo de dato específico que va acá adentro, en este caso va a ser bala, un array que yo le tengo que pasar el nombre, que se va a llamar balas en este caso, y yo le tengo que decir que es un nuevo array list del tipo de dato bala, o sea que en esta caso es la clase bala. Y como esto, como habíamos dicho que es una clase, ¿no? El array list, en realidad esto es como un método. Me faltó el new acá. ¿Está bien? Ya con esto estoy, digamos, yo no tengo que... Esta es la inicialización, esta es la declaración del array y esta es la inicialización. Yo no le tengo que decir cuántos elementos va a tener porque la idea es esa misma, ¿no? Digamos, de no decirle la cantidad de elementos, que lo maneja automáticamente. Entonces, yo ahora le puedo decir, por cada bala que yo quiero crear, que haga lo siguiente. Cuando dispare, que haga al array balas, le agregue un elemento, add. ¿Y qué elemento le va a agregar? Bueno, yo tengo que crear un elemento bala. Yo podría, por ejemplo, crear una bala auxiliar igual a new bala y ejecutar el constructor para esa bala, o directamente decirle que esta new bala es lo que yo le paso. Vamos a hacer esa otra forma que es mucho más ilegible, pero queda todo en una sola línea y la verdad que me simpatiza que quede así. Entonces, ahí va. ¿Qué bala le va a agregar a la array de balas? Bueno, la que me devuelve el constructor cuando yo lo llamo. Ahora bien, ¿qué parámetros le tengo que pasar al constructor? Que son los parámetros que tienen que ir acá adentro. Revisemos. Tengo que pasarle la posición de donde va a aparecer la bala, la velocidad con la que va a aparecer la bala y cuál es el propietario. Dos de estos valores yo lo sé. La posición y la velocidad y el propietario lo sé porque estoy creándolos para el jugador 1. Entonces, la posición va a ser el jugador 1.pos, o sea, la misma posición que el jugador 1. Luego la velocidad, la verdad que todavía no la conozco, pero el propietario va a ser el 1. ¿Sí? Es el jugador 1, entonces le paso 1. Ahora, ¿cuál es la velocidad de la bala? Bueno, ahí es donde tengo que meter un toque de magia. Uy, banquen un toque. Esto está mal. Además de que le puse jugador en vez de jugador, yo no le puedo pasar la misma posición que el jugador. Porque si yo le paso la misma posición del jugador, cuando yo modifique la posición del jugador voy a estar modificando la posición de la bala. Así que le tengo que decir que le pase una copia de esta... ¿Esto funciona o no funciona? Porque... Ah, no, bueno, me falta acá. Me falta la velocidad. Recuerden que si yo le pongo que un objeto es igual a otro, ambos apuntan al mismo lugar en la memoria. Entonces si yo cambio uno, estoy cambiando también el otro. Eso no pasa con las variables, ¿no? Es como un concepto parecido es como el concepto de los punteros. Así que nada, tengo que decirle que es una copia de la posición del jugador 1. Está bien, ahí va. O podría decirle yo acá, adentro del constructor de la bala, que es una copia de la posición que yo le paso como parámetro. Sería lo mismo. Sigamos acá. Yo tengo que decirle que tome
el ángulo del jugador 1, ¿no? Supongamos que este es el jugador 1, apuntando para allá. El jugador 1 tiene un atributo que es el ángulo, ¿no? En el cual está apuntando. Un atributo que es ese ángulo. Entonces yo tengo que decirle, bueno, créame un vector que sea ese ángulo y que la bala se mueva en esa dirección y ese sentido. Y nosotros, como vimos, cuando teníamos la nave, nosotros para propulsar ya creábamos un vector que salía de ese ángulo, que es este. Así que vamos a hacer eso. Vamos a decirle que para la bala, cuando yo creo cuando yo le paso la velocidad, sea un nuevo p-vector, ¿no? Que surge de el jugador 1, ángulo, ¿no? Ángulo es el atributo del jugador 1 que tiene la información de a qué ángulo apunta, y esto me devuelve un vector que apunta en el mismo ángulo que el jugador, así que esto está buenísimo. Se va a mover en el mismo ángulo en el cual yo estoy apuntando, que no es el mismo en el que yo me estoy moviendo, ¿no? Eso está bueno. Yo supongo que esto funciona, pero para saber si funciona bien o no, yo tengo que decirle que todos los elementos de este array de balas, ¿no? Se muevan y se muestren. Entonces, voy a ir al programa principal. Acá. Y después de mostrar... antes de mostrar, a ver dónde lo hago. Después de la interacción con jugador 1, voy a decir, porque ahí es donde yo creo las nuevas balas, ¿no? Yo le voy a decir... ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, bueno, actualizar balas. Un nombre de mierda para este método, para este procedimiento, pero bueno, ya está. El void actualizar balas, lo que va a hacer es lo siguiente. Por un lado, ¿qué es lo que va a hacer? Las va a mover, ¿no? ¿Dónde están? Esto se ve. No sé hasta dónde ustedes están viendo de este cuaderno, ¿no? Por acá abajo, hasta acá, más o menos. Las tiene que mover, ¿sí? Las tiene que borrar en caso de que se vayan por el límite, y luego las tiene que mostrar, ¿sí? Todo esto sería actualizar. Perfecto. Vamos a hacer eso. Lo primero, moverlas. Para poder moverlas tengo que recorrer todo el array de balas, pero tengo que tener en cuenta que es posible que yo borre elementos del array. Entonces, esto es una información, se los digo. Cuando uno tiene que recorrer un array, pero borrar elementos, si uno lo recorre desde el principio hasta el final, uno se puede llegar a tener graves problemas. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, recorro desde el inicio hasta el último elemento, ¿sí? Supongamos que tengo estos 5 elementos. Yo me voy parando en cada uno de ellos, pero yo de repente el tercero lo borro. El ArrayList se encarga de agarrar el cuarto y el quinto y que ocupen un lugar menos. Entonces yo después, como estaba parado en el tercero, ahora el tercero es el cuarto, yo paso al cuarto, que era el quinto, el cuarto nunca lo analicé, me voy al quinto, que ya no existe, y el programa pincha. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer esto y que esto no pinche? Es pararme en el último elemento y desde ahí ir analizando hacia atrás. Me paro en un elemento, si es necesario lo borro y me voy al elemento siguiente, que lo puedo o no borrar, me paro en el siguiente, si quiero lo borro, acomoda a los que ya analicé, entonces no tengo ningún problema. Esa es la forma de trabajar con un array en donde yo puedo llegar a necesitar eliminar elementos, trabajar desde el último al primero. Entonces,
cómo recorro un array y cómo trabajo con la idea del array list. Bueno, bastante fácil. Puedo usar el for all entries o una cosa así, pero lo voy a hacer por separado porque me interesa trabajar con el índice también. Bueno, no sé si me interesa trabajar con el índice. Bueno, vamos a hacerlo así, miren. For int i igual al balas.size. Balas.size me va a devolver la cantidad de elementos que tiene el array. Si yo me quiero ir al último elemento, supongamos que el array tiene 10 posiciones, el último elemento tiene índice 9. Entonces yo tengo que decirle que me reste 1, ¿no? O sea, si son 10 elementos, tengo que ir al índice 9, que va a ser el último, porque el primero es al 0. Entonces le digo al size menos 1, y mientras i sea mayor o igual a 0, yo le voy a restar al i, le voy a restar 1. Entonces, ahora sí, tengo que decir, bueno, para laburar con esto voy a tener que crear una bala que sea la que estoy tratando, ¿no? O sea, apuntar a la bala de referencia, por decirlo de alguna forma. La voy a trabajar como un elemento auxiliar, que se lo voy a llamar bala, y que va a ser el objeto que yo tenga con el método get, que es un método de la clase ArrayList, que yo le paso un número de índice del array y me trae ese objeto. Entonces yo le digo get este elemento del array y asignámelo a bala. Listo. Entonces ahora todo lo que yo le haga a esta bala me lo va a hacer a ese elemento del array. Perfecto. Entonces yo ahora puedo decirle primero que lo mueva. Entonces puedo decirle bala.mover, ¿sí? No tenía ese mover. Miren, no tenía el método mover todavía. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a mover. No tiene parámetros, ¿no? Y lo que tiene que hacer es a la posición sumarle la velocidad, ¿sí? Y nada más. Bueno, podría checar los bordes también, pero creo que eso es mejor hacerlo acá, cuando borre la bala. Entonces le digo, para cada una de las balas del array las muevo y las muestro, ¿no? Bala mostrar. Eso sí está. Pero además yo quería, si se va de los límites, borrarla. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, existe un método que me va a remover un elemento. Eso es bastante sencillo. Y va a haber pero yo tengo que condicionar eso, ¿no? O sea, no tengo que borrar todas las balas siempre. Tengo que decirle cuándo. Así que yo lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a decirle, una vez que obtengo una bala determinada, le voy a decir if la bala que estoy tratando, punto, está fuera, ¿sí? Voy a crear un método dentro de la clase bala que me diga verdadero o falso si está fuera de la pantalla. Si está fuera, entonces al array balas le ejecuto el método remove, ¿no? Que es un método que yo le paso el objeto que quiero remover y lo remueve. Entonces le paso la bala actual y listo. ¿Se entiende? Es bastante copado trabajar con ArrayList, ¿no? Ven que me resuelve un montón de cosas. Me dice el tamaño del array, me da un método para traerme un elemento particular, me permite borrar un elemento sin más. Entonces, si la bala está fuera, de la pantalla, la remuevo. En todo caso, si no está fuera, ejecuto lo que venía ejecutando, que era mover la bala y mostrarla. Control T para que me acomode el texto. Y vemos que me tira un error. Che, esto de está fuera no existe. Así que vamos a crearlo. Voy a la bala y creo un método que tiene que ser booleano,
¿sí? Que se llame está fuera, que toma los parámetros, los atributos de este objeto y me dice si la bala está fuera o no de la pantalla. Entonces voy a tener que hacer un return de una expresión booleana. ¿Cuál va a ser esa expresión booleana? Bueno, es bastante sencillo. Volvamos a la idea, veamos la nave. ¿Cuándo la nave estaba afuera? Cuando la posición era mayor que la magnitud. Cualquiera, acabo de decir. Que la magnitud de la posición, o sea que el vector que me apuntaba a la posición actual de la pelota, de la nave. Uy, estoy mezclando todo. Mánquenme que me tomo un mate. Está re frío el mate. Ahí va. Bien. Cuando la nave se iba de la pantalla, nosotros tenemos que copiar ese algoritmo. Se iba de la pantalla cuando la magnitud del vector que apuntaba a su posición era mayor que el radio del atractor. Entonces, para la bala tenemos que hacer lo mismo. Como yo no quiero hacer en el método está afuera, yo no quiero hacer nada, yo solamente quiero devolverle verdadero o falso, yo le voy a decir que devuelva si que devuelva el resultado de esta expresión booleana. La magnitud de la posición es mayor que la pantalla dividido 2, que el ancho de la pantalla dividido 2. Esto puede ser verdadero o falso. Yo quiero que esto, que se llama está fuera, me devuelva verdadero o falso según se cumpla o no esta condición. Si yo pongo acá que me devuelva esta expresión booleana, este método me va a devolver verdadero o falso. Entonces, en el programa principal yo directamente puedo preguntar esto. Es como si yo hubiese puesto esta expresión acá directamente. Genial, entonces vamos a releerlo. Para todas las balas que están dentro del array list, accedo a cada una de ellas y pregunto si está fuera. Si está fuera la remuevo y si no la muestro luego de moverla. Perfecto. ¿Lo ejecutamos? Debería funcionar esto, a ver. Lo más probable es que tire alguna magia. A ver. Ahí. ¡Esa! No está mal. No, está bien, está bien, está bien. Está bueno el colorcito, ¿no? Como ven, se van creando en el lugar por donde pasa la nave. Pero tiene una velocidad re chiquita. Muy, muy pequeña. Me gustan los colores, ¿eh? Quedaron lindos. Vamos a hacer una cosa. Yo cuando creo la bala, le estoy diciendo que genere ese vector desde un ángulo desde el ángulo de la desde el ángulo del jugador, ¿no? Acá está, desde el ángulo del jugador. Yo podría decirle, bueno, que eso está bien, pero ese vector siempre que lo crea desde un ángulo lo crea con una magnitud de 1. Por eso se mueve de a tan poco la bala. Entonces cuando lo creo, que yo le estoy pasando ese vector acá, le puedo decir que la velocidad, el CCT en su magnitud, no sé, en 10, ¿no? Entonces, sería como multiplicarlo por 10. Podría ponerle mult 10 también. Sería lo mismo. Entonces me va a respetar la dirección y el sentido del vector que yo le ponga como velocidad, pero lo va a multiplicar por 10. Entonces yo cuando ejecute esto, debería ver que eso, ahí va. ¿No? Tiene más sentido. Miren. Genial. Estamos creando un montón de balas y la estamos disparando para todos lados. Con los colorcitos locos. Está súper bueno. Pero, ¿estamos seguros que
que no estamos creando un montón de elementos dentro de ese array? ¿Estamos seguros de que no estamos usando una bocha de memoria para guardar infinita cantidad de balas a medida que yo las voy creando y que voy instanciando la clase bala? Che, esto está buenísimo. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, podemos venir acá al programa principal y donde... A ver, ¿dónde? Acá, donde actualizamos balas, yo le podría decir, che, print ln, imprimime por consola, acá abajo, ¿no? Esto, balas.size. Balas.size me va a devolver un valor numérico con la cantidad de elementos que tiene el array list de las balas. Entonces, al principio debería ser 0, ¿no? Ven, ahí es 0. Y a medida que yo creo, ven que se creo una bocha. Ven ahí, cada vez más. Y si yo me detengo, a medida que van saliendo de la pantalla se borran. Porque cuando se iban de la pantalla yo ponía el remove. Ven que estoy trabajando con un array que se autolimita en su cantidad de elementos sin hacer casi nada de código. Yo no hice ninguna locura para hacer eso. Obviamente, si yo en vez de usar el array, en vez de usar el array list, usara un array común, lo podría hacer todo esto. Pero debería tener mucho control sobre los elementos que están activos en la pantalla. Podría tener algo así como un indicador de activación y después crear un par de procedimientos para leer dónde crear una nueva bala, ¿no? Qué sé yo. Hay muchas formas de hacerlo. Creo que para este caso el array list iba como anillo al dedo, la verdad, ¿eh? Era exactamente lo que necesitábamos usar. Ven que yo puedo crear, como máximo llega a ¿cuánto? A 50 y pico, ¿no? No parece que... A ver, me voy bien al extremo. Acá, apunto para allá. ¿Cuánto llega? A ver, 50, 60, 67, 70, 70, 70... Bueno, nada, funciona. Y cuando se van todas y se borran y ya no las veo, hay 0. Así que evidentemente funciona muy bien el array list. Es una re buena forma de ahorrar tiempo al momento de escribir el código. Que es importante, ¿no? Porque si uno se aburre mientras está escribiendo el código, es un garronazo. Después tenemos tiempo de... Cuando las cosas funcionan, tenemos tiempo de hacerlo más performante el programa, podemos hacerlo más rápido y cambiar el array list por un array común es una buena forma de que consuma menos tiempo. Pero justo esto lo estoy programando en una compu que está buenísima, así que no tarda nada en hacer todo este laburo. Bueno, tenemos las balas, tenemos al bicho, la nave moviéndose. Se limita, las balas también se borran, tenemos casi todo el juego. Como ven, son muchos elementos que conforman este juego. Y si bien es un juego de 1961, es bastante complejo. Se dan cuenta que no es una tontería, para nada es una tontería. Estamos aplicando un montón de conocimiento en hacer que esto funcione. Bueno, esto tiene que ver con que el juego originalmente se había hecho en una compu muy grande, no era una compu personal, era una compu que estaba en una universidad y era una de esas mainframes, ¿no? De las primeras. Si bien es 1961, es una compu muy grande. Y recién, una década después, cuando hicieron comercial este juego, bueno, incluso en ese momento, cuando lo hicieron comercial, la compu que tenían que usar para implementarlo era una compu bastante grande. Así que... Bueno, nada, una masa. Estoy entretenido tirando balas para todos lados. En el próximo video lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a implementar el impacto de la bala, de una bala con un jugador. Vamos a crear otro jugador. Vamos a ponerlo fijo en algún lado y vamos a tratar de detectar el impacto de una bala con ese jugador. Eso por un lado. Y por otro lado... No sé si en ese mismo video o en uno más vamos a terminarlo este juego. Vamos a ponerle vidas, vamos a ponerle todo lo necesario para que los dos jugadores puedan cagarse a tiros entre ellos. Así que nos vemos en el próximo.